infeccioso que puede afectar al pulmón. Estamos más acostumbrados a hablar de la neumonía aguda, ¿verdad? Como un cuadro agudo. Como dice ahí, se puede manifestar como una enfermedad clínica aguda, fulminante, así como también muchos pacientes salen de un cuadro de neumonía, ¿verdad? O bien una entidad crónica con evolución más prolongada. Ahora, la morfología histológica puede variar y varía bastante entre un cuadro agudo y un cuadro crónico. En el agudo vamos a encontrar un exudado fibrino purulento en la neumonía bacteriana aguda, así como también infiltrados mononucleares en las neumonías víricas, otras atípicas, así como también formación de granulomas y cavitación en las crónicas. ¿A qué se refiere cuando dice formación de cavitación? ¿A qué se refiere? ¿Se acuerdan? Y formación de granulomas. ¿A qué se está refiriendo? A la tuberculosis, ¿verdad? La tuberculosis también es categorizada como un cuadro de neumonía crónica, ¿verdad? Solamente, como les dije, estamos más acostumbrados a hablar del cuadro agudo como tal cuando se habla de neumonía. Según la categorización, también se hablan de los crónicos, como en el caso de la TBC. La neumonía bacteriana aguda, que es lo que vamos a enfocar en el capítulo de respiratorio, tenemos dos grandes grupos: la bronconeumonía y la neumonía lobular o lobar. La bronconeumonía implica una distribución parcheada del proceso inflamatorio que puede comprometer uno o más lóbulos. En cambio, lo que se trata la neumonía lobar, como su nombre lo dice, compromete un solo lóbulo. Ahora, la bronconeumonía también tiene algo categórico, que es el proceso infeccioso que también va a abarcar los bronquios y bronquiolos, de ahí el nombre es bronconeumonía. En el Robbins ustedes van a encontrar una gran lista de microorganismos responsables de los cuadros neumónicos. Nosotros vamos a hablar de los más frecuentes el día de hoy, ¿verdad? Y para ello tenemos que repasar un poquito de cómo estaba constituido lo que es la estructura histológica del pulmón. Básicamente teníamos esta morfología histológica que, ¿cómo llamábamos a estas estructuras? Alvéolos, ¿verdad? Que tienen que ser limpios, como vemos ahí en la imagen. También básicamente encontramos varios tipos celulares, donde el neumocito tipo 1 es una célula elongada, es una célula alargadita, achatada, y el tipo 2 es una célula más ovoide a redonda, según la morfología, ¿verdad? Y como ustedes estuvieron estudiando también en neumonía en el capítulo de inflamación. Ahora, la neumonía como tal describimos como una inflamación de estructuras del parénquima pulmonar como tal, así como también del tracto respiratorio inferior, alvéolos y bronquiolos. Y tenemos microorganismos infecciosos y no infecciosos como agentes causales. Básicamente estas estructuras que aquí vemos en la parte anatómica es lo que corresponde a los alvéolos y se habla de factores de riesgo. Sabemos que cualquiera de nosotros puede llegar a tener neumonía como parte de un cuadro, o sea, como una complicación de un cuadro respiratorio. Ahora, ¿cuáles son los factores de riesgo? Tenemos la edad mayor a 65 años, fiebre, si es una neumonía con un cuadro de fiebre mayor a 37.8, tabaquismo, alcoholismo, comorbilidades de cualquier tipo. Aquí están citadas algunas, como por ejemplo EPOC, cáncer, diabetes mellitus tipo 1, insuficiencia cardíaca congestiva, pacientes que tienen algún tipo de inmunosupresión, así como también que reciben tratamiento con esteroides. La neumonía vamos a clasificar en dos grandes grupos: neumonía adquirida de la comunidad o NAC y las neumonías intrahospitalarias, también denominadas nosocomiales. Esa es una clasificación que se utiliza cuando se habla de neumonías. Yo no sé si ustedes ya llegaron a desarrollar esto en fisiopatología,
o en microbiología el año pasado quizás, ¿verdad? Como parte de cuando hablaban de bacterias, ¿verdad? Aquí nosotros, la parte de respiratorio y cardio en anatomía patológica es cortita, porque como ustedes saben, eso no se biopsia, a no ser que se sospeche algún tumor. Por ejemplo, en pulmón, más bien cuando hay una sospecha de neoplasia es que se hace la biopsia, o bien si hay una complicación y se tiene que descomprimir ese pulmón y se retira parte del pulmón, ¿verdad? Lo mismo en cardio. En cardio tampoco se biopsia el corazón con frecuencia, a no ser que ya haya una sospecha evidente de una neoplasia como tal, ¿verdad? Entonces, eso para la segunda etapa es corto, no es muy largo la parte de cardio ni de pulmón, pero luego entramos en digestivo. Y digestivo sí es larguísimo en anatomía patológica, porque ahí sí todo se biopsia, ¿verdad? Duodeno, estómago, etc. Entonces aquí vamos a dividir en dos grandes grupos, ¿verdad? Típicas y atípicas. La típica como agente causal, el más frecuente y el primero que hay que sospechar es el Streptococcus pneumoniae. También el Staphylo aureus y el Streptococcus pyogenes. Ahora la atípica, aquí tenemos varios. El más frecuente es el Mycoplasma pneumoniae, la Chlamydophila pneumoniae le sigue, la Legionella pneumoniae y la Moraxella catarrhalis. Ahora, en cualquier edad y en cualquier situación, el microorganismo más asociado, lo primero que deben de pensar es el Streptococcus pneumoniae, el famoso neumococo, ¿verdad? Entonces, como dijimos, vamos ahora a ir desglosando. En una de las clasificaciones habíamos dicho neumonía adquirida de la comunidad y lo que es la neumonía intrahospitalaria o nosocomial. La neumonía adquirida de la comunidad se utiliza para describir infecciones por microorganismos que se encuentran en la comunidad, no en un hospital. Es decir, es aquel que adquirimos en el lugar donde frecuentamos. En el caso de ustedes, por ejemplo, en la facultad o en el ambiente laboral, etcétera, ¿verdad? Que no es dentro del hospital. Ahora, la intrahospitalaria o nosocomial es una infección que no estaba presente en el momento que el paciente ingresa al hospital, ¿verdad? Suele considerarse que se presentan 48 horas o más después de la admisión hospitalaria. No sé si alguna vez escucharon hablar, ¿verdad? Por ejemplo, un paciente que se internó por un cuadro, cualquier otro cuadro, y termina agarrando, o sea, adquiriendo una neumonía intrahospitalaria y termina falleciendo por esa causa. Es demasiado común, sobre todo en los pacientes ancianos, en los abuelitos. Justamente mi abuelo tuvo ese caso. Él tuvo una fractura de cadera, ingresó, se le hizo una cirugía, finalmente terminó adquiriendo una neumonía intrahospitalaria y terminó falleciendo por esa causa. O sea, es muy común. Ahora si yo les pregunto, ¿cuál les parece que es más grave? ¿La NAC, neumonía adquirida de la comunidad, o la intrahospitalaria? La intrahospitalaria, ¿verdad? Porque generalmente los gérmenes son más agresivos y generalmente hay muchos de ellos que hacen resistencia inclusive, ¿verdad?, al tratamiento. Ahora, también esto vamos a clasificar en dos grandes grupos, en típicas y atípicas. Las típicas se deben a infección bacteriana que se van multiplicando y van causando daño dentro de lo que es el alvéolo. Así como ustedes estuvieron viendo esto en el laboratorio, ¿verdad? El alvéolo que está lleno de neutrófilos, ¿verdad? Básicamente, por eso dice exudados líquidos que van llenando los alvéolos. Ahora, las agudas se pueden clasificar en lobular y en bronconeumonía, de acuerdo al patrón, no solamente histológico, sino de acuerdo al patrón morfológico, lo que uno identifica en una placa de tórax, porque siempre que hay un cuadro respiratorio, aparte de solicitar un hemograma, el médico solicita una placa de tórax. Entonces, el hallazgo de la placa de tórax, el hallazgo de la macroscopía y el hallazgo de las microscopías nos permiten identificar y diferenciar y categorizar las neumonías, ya sea en lobular y bronconeumonía o neumonía típica y atípica. Entonces, las atípicas pueden ser causadas por cuadros infecciosos virales y micoplasmas que van afectando el tabique y el intersticio pulmonar.
A grandes rasgos, como yo les fui mostrando en la parte práctica a los grupos que tienen conmigo, ¿verdad? Típica y atípica, ¿cómo diferenciamos? La típica, básicamente, el alvéolo es el que está lleno de secreción y neutrófilos, que es el caso de nuestra lámina de laboratorio, ¿verdad? Donde ustedes identifican que el parénquima pulmonar, los alvéolos perdieron su morfología y dentro del alvéolo vemos la presencia de microorganismos. En este caso, ¿verdad? Puede haber bacterias mezclados con fibrina y neutrófilos. Ahora, en la atípica, el proceso inflamatorio es crónico y más bien está en el intersticio pulmonar. Puede haber neutrófilos, puede haber restos de macrófagos, pero más bien es mononuclear. Aparte, el alvéolo está limpio, no es dentro del alvéolo el problema, sino es en el intersticio. Por eso inclusive es más difícil también el diagnóstico para el médico que está mirando una placa de tórax y diferenciar una típica de una atípica, ¿verdad? Que les voy a ir mostrando cómo ellos van llegando al diagnóstico. Entonces, según su patrón, la neumonía bacteriana se puede clasificar en bronconeumonía, que es una afectación difusa en sectores o parcheada, como ven aquí en la representación esquemática. En cambio, la neumonía lobular afecta un solo lóbulo, está comprometido. Por eso se llama lobular o lobar, un solo lóbulo. Si esto nosotros observamos, estos son ya de pacientes con, o sea, que fueron, o sea, a los que se le realizaron autopsias, ¿verdad? Donde básicamente vemos el pulmón en la bronconeumonía, todo esto que se ve de color blanquecino, amarillento y difuso son las zonas afectas del pulmón en la bronconeumonía. En cambio, en la lobular, un solo lóbulo está comprometido, ¿verdad? Como ven ahí. Entonces, si nosotros miramos esta placa de tórax y relacionamos con la macroscopía, ¿dónde les parece que está el proceso infeccioso? ¿En el lóbulo superior o en el inferior? Superior, ¿verdad? Aquí se ve, ¿verdad? En la placa de tórax una imagen, ¿verdad? Básicamente blanquecina, bien delimitada, que corresponde con lo que es la macroscopía, ¿verdad? Ahora, como dijimos, la bronconeumonía como tal, esta es un pulmón en fresco, por eso se ve de ese color, pero si ustedes acercan y identifican la imagen cuando les pase el slide, van a ver que básicamente hay zonas que tienen un color más parduzco, un color más oscuro, ¿verdad? Esas zonas son las zonas infecciosas y la placa es más tranquila comparando con el otro, donde se ve bien, se identifica bien, ¿verdad? Dónde está el cuadro infeccioso. Ahora, si ustedes observan aquí, va teniendo como pequeñas zonas, digamos, parece como unas ramificaciones que van saliendo, ¿verdad? Que se van acentuando en el pulmón. Eso es lo que se identifica en la bronconeumonía, a diferencia de la neumonía. Y les voy a mostrar después la diferencia como tal entre los dos. Entonces, bronconeumonía, su afectación es difusa, parcheada, compromete más de un lóbulo. Ahora, la lobular compromete un solo lóbulo, ¿verdad? Entonces, vamos a empezar hablando de la neumonía adquirida de la comunidad, o NAC. Entonces, la mayoría de las neumonías agudas son adquiridas de la comunidad, o sea, es lo más frecuente que ocurra, ¿verdad? Con poca frecuencia se produce después de una infección de vías respiratorias altas, pero puede ocurrir, ¿verdad? Cualquier cuadro que haya tenido cualquier cuadro, cualquier sintomatología. La famosa, no sé si alguna vez ya escucharon, es una gripe mal curada, que dicen. Es muy común, ¿verdad? Ese término que se utilice, ¿verdad? En general, por mucha gente, ¿verdad? Es una gripe mal curada. Puede llegar a ocurrir, pero generalmente esto debuta ya como una neumonía como tal, ¿verdad? El inicio es súbito, el paciente de repente empieza a sentir fiebre, generalmente la fiebre es alta, es con escalofríos,
tiene un dolor pleurítico al toser, ¿verdad? Torácico como tal, la tos es productiva, tiene un esputo purulento y algunos pacientes pueden llegar a tener hemóptisis, ¿verdad? Donde hay pequeños sangrados, pequeñas estriaciones sanguíneas que se mezclan con el esputo, ¿verdad? Y aquí como tal, como dijimos, lo primero que hay que pensar es que sea el neumococo o streptoneumonía como agente causal. Entonces, es un prototipo que es lo primero que uno piensa cuando se trata de una probable neumonía, ¿verdad? Como dijimos, es más común en pacientes con alguna comorbilidad, con alguna patología de base, como diabéticos, insuficiencia cardíaca congestiva, pacientes con EPOC, VIH, ¿verdad? Pacientes que tienen ausencia del vaso o disminución de la función esplénica por alguna patología del vaso. Entonces, es lo más fácil para identificar muchas veces, para llegar al diagnóstico para el clínico, ¿verdad? Porque generalmente su cuadro es típico, es algo categórico, ¿verdad? Donde hay fiebre alta, escalofríos, dolor torácico pleurítico, tos productiva con esputo purulento y algunos dijimos que pueden llegar a tener hemóptisis. Ahora, generalmente aquí el médico, aparte de solicitar un hemograma y una placa de tórax, generalmente también se hace lo que es el cultivo, ¿verdad? No sé si ustedes llegaron a ver eso en microbiología, el cultivo de Gram, ¿verdad? Donde se busca el microorganismo causal para saber a qué antibiótico va a responder, ¿verdad? En algunos casos se pueden llegar a hacer inclusive hemocultivos, ¿verdad? Y sabemos que esto tiene lo que son las vacunas de protección, que esto ya desde la niñez uno se va aplicando. Este tipo de neumonía es el que clasificamos en dos grupos, ¿verdad? La neumonía lobar o lobular. Y esto va a tener, digamos, nuevamente sus fases. Como dijimos, en la placa de tórax es algo típico, algo que aparte de que correlacionar con la clínica, que la clínica siempre va a ser soberana, tiene su cuadro característico. Al solicitar la placa de tórax ya se identifica la formación, ¿verdad? El área que está comprometida, el lóbulo que está comprometido, básicamente. Estos son casos de autopsias donde si ustedes identifican aquí, este lóbulo tiene un color más amarillento, ¿verdad? Comparando. Esto ya está fijado en formol, por eso es que en formol normalmente tiene este color pardo, parduzco el pulmón. Sin embargo, aquí esta zona que está afecta tiene un color más amarillento, ¿verdad? Más como si fuese purulento, ¿verdad? Y este es el que pasa por varias fases. Normalmente, ¿cómo se hicieron estas fases? Estas fases se hicieron de pacientes que tuvieron alguna neumonía complicada y fallecieron y se le hizo la autopsia, o bien algunos pacientes que se les tuvo que, digamos, hacer una resección de la parte comprometida del pulmón y de la pleura, ¿verdad? Generalmente estos estudios se hacen en los Estados Unidos. Aquí normalmente las autopsias solamente se hacen vía fiscalía, ¿verdad? Si hay algún tipo de, digamos, donde la fiscalía tiene que meterse y realizar la autopsia, o bien si la familia falleció en alguna condición especial, digamos, y la familia paga. O sea que aquí no es que los pacientes que fallecen se le hacen autopsias. Inclusive en la época del COVID, ellos llegaron a hacer, por ejemplo, los cambios anatomopatológicos que ocurrían en pacientes fallecidos en COVID. ¿Qué ocurría en el hígado? ¿Qué ocurría en el pulmón? En cada uno de los órganos, ¿verdad? Estados Unidos realmente es el país que más se dedica a investigaciones. En el Brasil también me dijeron que es así, que normalmente es solamente, o sea que no es que a todos los pacientes fallecidos se le hace autopsias y que también se abona. Y generalmente es caro. Es caro, hablamos de 10 millones más o menos para hacer una autopsia completa. 10 millones de guaraníes, ¿verdad? Aquí, en Paraguay, en Brasil ha de ser más caro. Bueno, entonces se hizo y de acuerdo a eso se dividió en fases y ustedes me van a decir qué fase de la neumonía es nuestra lámina de laboratorio. Tenemos la fase congestiva, la fase de hepatización roja, la fase de hepatización gris y la fase resolutiva o de resolución. Entonces, las fases microscópicas que se pueden ver
tenemos la fase de congestión y edema. En esta fase, el cambio, como dice aquí, apenas es visible, hay un exudado plasmático y congestión de vasos. La fase de hepatización roja, como su nombre lo dice, roja se refiere a de que va a haber muchos hematíes, muchos eritrocitos, entonces hay una extravasación de hematíes, fibrina y neutrófilos en los alvéolos. La hepatización grisácea, se van desintegrando esos exudados con fibrina y ya encontramos la presencia de macrófagos. Y la fase resolutiva o de resolución es cuando se recupera la arquitectura de los alvéolos. Vamos a empezar hablando de la primera fase de la neumonía, que se llama fase congestiva o inicial. En esta fase, macroscópicamente, el pulmón es más pesado que lo normal, o sea, pesa más si se utiliza una balanza. Ya en la macroscopía se identifica la zona afecta, así como vimos en esa macroscopía que tenía un color más amarillento, más parcheado, comparando con lo normal, eso se identifica. El paciente tiene una pleuritis leve, ¿verdad? Y básicamente los alvéolos vamos a encontrar como limpios todavía, ¿verdad? O sea, puede haber algunos neutrófilos, pero son escasos, ¿verdad? Los vasos sí van a estar llenos de hematíes, como vemos aquí, y vamos viendo pequeñas cantidades de infiltrado inflamatorio. No es tan abundante y esta fase dura 1 a 2 días. La segunda fase, que sería la fase denominada de hepatización roja, prácticamente el pulmón se parece al hígado, les voy a mostrar después en la macroscopía. Ese criterio se le denominó así por su parecido macroscópico. Los alvéolos están llenos de neutrófilos, fibrina y hematíes, así como también en esta fase ya podemos ver pequeñas áreas de fibrosis, ¿verdad? Pero va a ser todavía escasa. Esto si se complica se puede llegar a ser lo que es una necrosis que es de tipo licuefactiva o colicoactiva. Después tenemos, antes de eso, esta fase dura de 2 a 4 días. Ahora, la fase denominada como tal, ya hepatización gris, se llama así porque el pulmón ya tiene más tejido fibroso, o sea, tiene tejido fibroso abundante y eso hace que macroscópicamente parezca de un color grisáceo, ¿verdad? O beige el pulmón. Generalmente aquí sí vamos a seguir teniendo la presencia de células inflamatorias, pero en este caso ya más bien va a predominar lo que es macrófagos, pueden haber algunos restos todavía de neutrófilos, pero lo que va a predominar son los macrófagos, así como también ya puede haber presencia de células del infiltrado linfoplasmocitario. Entonces, la fase resolutiva como tal, que ya es la fase donde el paciente va a curar, digamos, ¿verdad? Normalmente los alvéolos pueden tener todavía células inflamatorias como linfocitos, macrófagos son numerosos, puede que los vasos sigan con un poco de congestión. Y esta fase dura de 1 a 3 semanas para la curación del paciente. Ahora les pregunto, supongamos que esto se haya complicado, ¿verdad? Y hizo una necrosis licuefactiva, pero el paciente sanó como tal, hizo una fibrosis y sanó. ¿Eso que se perdió del pulmón se recupera o no? No, ¿verdad? Y eso justamente para eso utilizan mucho los neumólogos la espirometría, para saber cómo está ese pulmón después de un cuadro así como de una neumonía, ¿verdad? Ya sea bacteriana o vírica como tal, ¿verdad? Entonces, básicamente la fase congestiva, vamos a tener congestión vascular, va a haber líquido proteináceo, neutrófilos dispersos pero escasos y bacterias en los alvéolos. Básicamente esta sería la fase congestiva, ¿verdad? La fase congestiva, entonces vamos viendo, vamos identificando la presencia de lo que son pequeños líquidos dentro de los alvéolos, escasos neutrófilos y vasos congestivos. La hepatización roja
tiene una consistencia similar al hígado, la macroscopía. Aquí vamos a encontrar los alvéolos llenos de neutrófilos, fibrina y hematíes. Este es básicamente un pulmón, ¿verdad? Que se parece al hígado, y hay otra imagen. Este es igualito al hígado, ¿verdad? La morfología macroscópica, por la gran cantidad de hematíes es que adopta ese color, ¿verdad? Como tal. Y dentro de los alvéolos vamos a encontrar lleno de neutrófilos, fibrina, así como también hemorragia, áreas de hemorragia y vasocongestión. Algunas veces nuestra histoarquitectura alveolar se va a ver alterada. Prácticamente ya no va a aparecer ni siquiera un alvéolo al mirar en el microscopio, y tenemos que tratar de recordar cómo era el alvéolo a la histología, ¿verdad? Como aquí, por ejemplo, es como que los alvéolos se mezclaron y están llenos de proceso inflamatorio como tal y áreas extensas de hemorragia. También puede tener áreas de necrosis liquefactiva. Hepatización gris, el pulmón ya se va secando, es como que ya se va reabsorbiendo el proceso inflamatorio, ya es gris y firme o un color beige, y puede existir aún, por supuesto, un exudado fibrino supurativo. Entonces, si nosotros comparamos, este es un pulmón fijado en formol. Toda esta zona que tiene un color más beige o más grisáceo es lo que le da la determinación y denominación de llamarlo hepatización gris. Ahora, esto es el pulmón, digamos, sano. Y aquí básicamente vamos a seguir viendo los alvéolos con células inflamatorias como tal, pero en la periferia del alvéolo básicamente ya se ve mayor depósito de tejido fibroso, de tejido cicatricial como tal, ¿verdad? Y la fase resolutiva, vamos a encontrar exudados alveolares digeridos, vamos a encontrar fagocitosis de macrófagos. El paciente puede seguir expectorando, o sea, no es que pasó las 3 semanas y ya cura por completo. A veces sigue con esa expectoración pasando más de un mes inclusive, ¿verdad? Y el pulmón se va organizando, hay una organización por fibrina, y básicamente el alvéolo se torna como si fuese que está lleno de tejido fibroso. Tiene todavía, por supuesto, algunas células inflamatorias como linfocitos y macrófagos. Ahora, si miramos esta imagen y decimos todas las fases que vimos, ¿cuál de las fases le parece que es esta? ¿Les parece que es congestiva, hepatización roja, hepatización gris, o les parece que es la resolutiva? No es gris. Mira que hay extravasación de hematíes que le da el nombre de hepatización roja. Aquí, por ejemplo, ¿cuál les parece que va a ser? Hepatización roja. Inclusive aquí nos dice que esta fue una neumonía muy agresiva porque se ve gran cantidad de hemorragia. Ahora les pregunto, ¿cuál de las fases les parece que es nuestra lámina de laboratorio? Hepatización roja. Solo que nosotros, para no complicarles, neumonía es cortito. Al que le toque, digamos, es súper fácil la descripción, ¿verdad? Porque es bien cortito, pero es una fase de hepatización roja, ¿verdad? Como tal. Y inclusive nuestra lámina del laboratorio no tiene hemorragia, ¿verdad? O sea, no es tan agresiva como esta que estamos mirando aquí, ¿verdad? Como aquí nos dice, en este caso, las paredes de los alvéolos ya no son visibles debido a que muy tempranamente se formó un absceso. Un absceso es una complicación también de una neumonía que vamos a dar también el día de hoy. Entonces, básicamente aquí los dibujitos, las representaciones esquemáticas que están en el libro, nos van mostrando las distintas fases, ¿verdad? Desde la fase congestiva, donde hay todavía pocas células inflamatorias, la hepatización roja, donde predominan las células inflamatorias y los hematíes, la hepatización gris, donde los neutrófilos ya van siendo reemplazados por otras células inflamatorias como macrófagos y linfocitos, y la fase resolutiva como tal, ¿verdad? Ahora, eso es en cuanto a la neumonía lobar. Ahora, la bronconeumonía es una consolidación inflamatoria en parches. Ocupa uno o más lóbulos
Ellos miden de 3 a 4 centímetros, pueden llegar a confluir y la diferencia como tal de la neumonía lobar es que aquí, como su nombre mismo lo dice, va afectando bronquiolos, espacios alveolares, pueden afectar bronquios, normalmente respeta la pleura. Si nosotros observamos aquí tenemos dos pulmones. Uno de ellos está en fresco, ¿verdad? Bien en fresco, por eso tiene ese color, ¿verdad? Pero básicamente las zonas que se ven como más color naranja o amarillentas son las áreas afectadas. Lo mismo del otro lado donde vamos viendo un color como más naranja. Eso, digamos, es lo categórico del proceso infeccioso. Aquí en esta imagen se ve mejor estas zonas que tienen un color más naranja, no ese color rojo que ven. Entonces, si nosotros aquí miramos, esta es parecida inclusive a nuestra lámina de laboratorio, ¿verdad? Donde se ven alvéolos que están llenos de neutrófilos también y se ve aquí la presencia de un microabsceso. Ahora, ¿cómo diferenciamos una neumonía de una bronconeumonía? La diferencia va a ser, porque aquí, por ejemplo, hasta le parece a la neumonía igualito a nuestra imagen de laboratorio, ¿verdad? La diferencia va a ser de que hay compromiso de los bronquios y bronquiolos, para decirlo bronconeumonía. Y por supuesto, esto inicia desde lo que es la clínica, la placa de tórax, de cómo se ve en la placa de tórax, la macroscopía en el caso de que se haga algún tipo de autopsia, ¿verdad? O la biopsia misma y se ve el compromiso. Porque básicamente aquí no da para diferenciar de la neumonía, ¿verdad? Vemos un proceso inflamatorio, vemos alvéolos que están también llenos de células inflamatorias y en esta zona se ve el pulmón sano. En este otro caso, por ejemplo, en la macroscopía, así como en la placa de tórax, se ve la afectación en sectores, ¿verdad? Que no es solo de un lóbulo, es como que hay varias zonas o áreas infectadas, ¿verdad? En la bronconeumonía, y aquí como tal también esto presentó áreas de necrosis, por eso dice microabscesos, y se aisló el Staphylo aureus, que es un gran positivo como agente causal en este caso de esta bronconeumonía. Entonces la diferencia va a ser esto, la afectación de bronquios, de bronquiolos al identificar una biopsia o autopsia, ¿verdad? Porque básicamente el infiltrado es el mismo, vamos a ir identificando exudados supurativos abundantes neutrófilos que van llenando los alvéolos. Bueno, entonces esa es la diferencia de neumonía lobar y bronconeumonía no tiene esas fases de hepatización roja, gris, nada de eso. Eso es para neumonía lobar. Ahora, la neumonía atípica también puede ser una neumonía adquirida de la comunidad. Se presenta como una enfermedad febril caracterizada por un infiltrado inflamatorio parcheado y limitado al intersticio, como vimos al inicio de la clase. Aquí los alvéolos están limpios, los alvéolos no tienen ese proceso infeccioso como tal. Cantidades moderadas de esputo presentan la clínica, ausencia de clínica de consolidación, o sea, la placa de tórax no es categórica. El otro es mucho más fácil para el médico para identificar, ¿verdad? Se ve la masa, la área consolidada, aquí no. Ausencia de exudados alveolares y más frecuentemente el microorganismo causante es el Mycoplasma pneumoniae. Las lesiones son parcheadas, puede que afecte al lóbulo entero, puede que sea bilateral, o sea, puede que los dos lóbulos estén comprometidos y histológicamente el proceso inflamatorio se limita al intersticio. Lo que muchas veces para el clínico, llegar al diagnóstico de lo que es una neumonía típica, ya sea por la clínica, que no es común, por eso se le llama atípica. El nombre atípico ya va desde lo que es la clínica, que no es la clínica característica que hace rato hablamos, fiebre alta, tos, expectoración, etc. La placa de tórax, que tampoco es categórica, y para nosotros mismos tampoco los alvéolos están comprometidos, sino que el proceso está en el intersticio, ¿verdad? Entonces esta sería la clínica, ¿verdad? Fiebre baja, dificultad respiratoria, pueden tener dolores de cabeza, dolor torácico y es de inicio insidioso, o sea, va iniciando con el correr de los días, ¿verdad? Como ustedes van a escribir
el año que viene en las historias clínicas de semiología, ¿verdad? Si es de inicio súbito, si fue de inicio insidioso, ¿verdad? Cómo fue corriendo, con el correr de los días, cómo eso fue manifestándose, ¿verdad? Y básicamente, como ven aquí, estos son los alvéolos. Los alvéolos están limpios. El proceso inflamatorio está en el intersticio. El intersticio es el que va fibrosando. Y aquí en esta imagen, por ejemplo, da para ver mejor aún, ¿verdad? Alvéolos limpios, sin células inflamatorias, pero la concentración de las células inflamatorias es a nivel del intersticio. Igualmente los vasos tienen vasocongestión, es decir, están llenos de hematíes. Y aquí justamente nos dice que este es el caso de una neumonía viral donde se ven infiltrados linfocíticos. Y aquí tenemos las causas más comunes, ¿verdad? Como la influenza A y B, ¿verdad? Que es bastante común, que puede llegar a hacer estos cuadros. La parainfluenza, el adenovirus, que es un virus que está circulando muchísimo actualmente, seguro que más de uno ya se contagió, lo mismo que influenza este año. El metaneumovirus humano y en los niños el virus sincitial respiratorio. Este virus no se van a olvidar de mí, ¿verdad? Porque creo que es la primera clase que están dando de neumonía, como me dijeron. Creo que en todavía no dieron en fisiopato, tampoco todavía vieron el año pasado en micro, llegaron a desarrollar. Bueno, entonces el virus sincitial respiratorio es un virus muy agresivo y que justamente le afecta a niños recién nacidos, pequeñitos, ¿verdad? Y muchos de ellos terminan inclusive falleciendo por culpa de este virus. Es muy agresivo y ahora también tiene una alta cantidad existen de estos cuadros, ¿verdad? Justamente influenza y virus sincitial respiratorio adenovirus son los que están prevaleciendo ahora actualmente, ¿verdad? Entonces aquí, este es un caso, ¿verdad? Donde nos dice se trata del virus sincitial respiratorio en un niño, donde se ve el cuadro infeccioso en el intersticio. En este caso ya la arquitectura va perdiendo y por el virus llegó a ser esta célula gigante que ustedes la recordarán súper bien, ¿verdad? La célula gigante multinucleada. Y aquí justamente nos dice el virus sincitial respiratorio causa muchos casos de neumonía en niños menores de 2 años y puede ser causa de muerte en bebés de 1 a 6 meses o mayores. O sea, es bastante agresivo este virus también. Y aquí básicamente les coloqué para poder diferenciar, como dijimos, desde la clínica es diferente. La clínica es típica en la neumonía, digamos, clásica, ¿verdad? Ahora en la neumonía atípica, ¿verdad? Justamente ni la clínica, ni la placa de tórax, ni la microscopía, digamos, es típica. Entonces en la típica, en los alvéolos, básicamente se va a ver bien la consolidación, la zona afecta. Entonces es mucho más fácil para el médico llegar al diagnóstico. En la placa de tórax se ve esa sombra, esa área bien delimitada. Generalmente es unilateral, un solo lado. Ahora, la atípica, el infiltrado es predominantemente en el intersticio, va haciendo como pequeñas ramificaciones que aquí están marcadas, ¿verdad? Y van, prácticamente tiene ese patrón reticular o en redes, o como si fuese que se ven como unas ramificaciones acentuadas, ¿verdad? Y mismo la clínica no es típica, ¿verdad? Entonces la neumonía típica, la zona consolidada, el área afectada es bien delimitada. La atípica es más difuso, más parcheado y se ven como pequeñas sombras, como pequeñas ramificaciones que por supuesto el año que viene ustedes van a estudiar mejor. Esto tiene su nombre, radio lúcido, radio opaco, etcétera, que van a ir estudiando en el capítulo de medicina por imágenes, ¿verdad? Ahora simplemente yo les traigo para que ustedes puedan identificar que desde la clínica la placa y la microscopía es diferente en las neumonías típicas y atípicas. Después existen neumonías menos frecuentes como la neumonía por aspiración, ¿verdad? Esto ocurre ya en pacientes muy debilitados en los que ya sea están inconscientes o durante vómitos repetidos pueden llegar a aspirar el contenido gástrico, por ejemplo, ¿verdad? Y se le llama neumonía química también o por aspiración. Esto es debido a elementos o efectos muy irritantes del ácido gástrico que llega hasta el pulmón
Esto es de clínica fulminante y causa frecuente de muerte, ¿verdad? Generalmente pocos son los que pueden salir de este cuadro, ¿verdad? La mayoría fallece y se complican formando un absceso. Los síntomas también pueden tener tos, disnea, fatiga, dolor torácico y el color del esputo o flema es de color verdoso. Entonces, el absceso pulmonar es una complicación de las neumonías. El absceso pulmonar también se lo denomina necrosis localizada. Es una necrosis localizada, ¿verdad? Diferenciar de neumonía necrotizante, que es un proceso multifocal que a menudo confluye. ¿Qué significa eso? Que muchas veces una neumonía, ¿verdad? Como tal, ¿verdad? Puede hacer una necrosis licuefactiva, así como tenemos la lámina en nuestro laboratorio. Pero hay casos que la neumonía se complica y forma un foco denominado absceso. ¿Qué era absceso? Una colección bien delimitada de material purulento, ¿verdad? Donde tenemos varios agentes causantes, como aspiración de un material infeccioso, aspiración del contenido gástrico, como dijimos, puede que sea una complicación de una neumonía complicada, forme un absceso, obstrucción de la luz bronquial, una embolia séptica o una diseminación hematógena. Las cavidades son grandes, cuando se habla de abscesos 5 a 6 centímetros deben medir como mínimo. Esto es mucho más frecuente del lado derecho del corazón. ¿Por qué les parece que es más frecuente del lado derecho del corazón? ¿Algún anatomista por acá? ¿No hay algún instructor de anatomía? ¿Cómo era el bronquio del lado derecho? Era vertical, justamente. Entonces, de ese lado es mucho más común que hagan estos abscesos, ¿verdad? Ahora, ¿cómo nosotros vamos a ver ese absceso? Puede que se vea así, como una zona bien delimitada con un material amarillento purulento, o puede que ya se vea como buracos, como agujeros, porque ya hizo esa necrosis, ¿verdad? Entonces aquí, por ejemplo, se ve bien la zona de agujero, buraco o zona necrotizada, porque recuerden, el absceso es una necrosis localizada. Y básicamente, como todas las necrosis, vamos a ver el aumento de la eosinofilia con numerosas células inflamatorias. En este caso se ven áreas de extravasación de hematíes. Esto ustedes van a estudiar mejor en clínica médica como tal, ¿verdad? Donde existe actualmente un montón de nuevas clasificaciones de neumonía, ¿verdad? El año que viene inclusive en patomédica, ¿verdad? Donde van a dividir nuevamente en intrahospitalaria, neumonía por broncoaspiración, neumonía asociada al respirador. Existe también la neumonía asociada al respirador, que ocurre en aquellos pacientes que ya están internados también en un hospital, utilizan un respirador y terminan adquiriendo gérmenes muy resistentes también. Y la mayoría de ellos generalmente tienen comorbilidades o son abuelitos, como les comenté el caso de mi abuelo como tal, que termina falleciendo de otra causa totalmente distinta al motivo de ingreso, ¿verdad? Y bueno, el 12 de noviembre se recuerda el Día Mundial contra la Neumonía. Realmente esto no tendría que ser una causa de muerte, sin embargo, si ustedes buscan las estadísticas, sigue siendo una causa de muerte muy frecuente lo que son las neumonías. Y eso es todo en cuanto a la primera clase de respiratorio. La próxima